Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social. Muy buenas tardes, amable televidente, un grato placer para nosotros estar con ustedes hoy en este día casi lluvioso o casi caluroso. Es una de las dos. Lluvioso. Yo ando con mi sombrilla. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos a esta hora, darle las gracias al arquitecto de nuestro destino, creador, sustentador y guía nuestro. Gracias a él nosotros estamos aquí y usted está allí frente al televisor, a la tabla, al monitor y cualquier otro dispositivo por donde se transmite este su espacio Diagnóstico Social. Señores, bienvenidos, señores. No, hoy es un día especial. Viendo los rostros ahí en la pantalla, el doctor estaba más rejuvenecido después que renunció del partido. Yo me veo más joven que ustedes dos, sí. No, tú Eso eres. no está en discusión. Tú eres más joven que. Buenas tardes, profesor José Gabriel Vargas. ¿Cómo no? Al señor aquí sociólogo. Estepan. Marrero Estepan. O O sea, son dos apellidos realmente de Marrero Aristi. Dos apellidos de clase. Sí, de alcurnia. Estepan tiene arraigo en De el Líbano, pero de entonces, alcurnia. La gente de que Hamás, no me allá de Hezbollah. que no me manden para allá de De Barón Hezbollah. ni de cónsul. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que como cada tarde están frente a la pantalla de su televisor a través de su canal Tele 12 en este espacio Diagnóstico Social. Sí. Señores, Esta mañana, tiene un tema muy mañana picante. cuando desperté, que respiré, le di gracias a Dios Hay que darle gracias por al el Señor. don Es lo correcto. inmerecido de la vida. Siempre he dicho que cuando despertemos y respiremos y notemos que ese hálito, ese espíritu de vida está dentro de nosotros, debemos de agradecer a Dios por ese don. La vida es un milagro en sí mismo. Sí. Por ese milagro. Y que no se puede describir. Sí. Porque hay una tela de misterio en el origen de la vida misma. Bueno, entramos en filosofía. Científicamente, Filosofía la 014. ciencia ha querido llegar hasta el más allá, pero todos sabemos que hay una estela. Puede ser mínima para algunos, máxima para otros, dependiendo de sus criterios religiosos. Hay Pero hay una un obra literaria asuntito que es mi obra favorita, se llama misterioso. La vida es sueños. La vida es. Sueño de Calderón de la Barca, La vida donde es sueños. narra la historia de Segismundo, es el protagonista de esta obra, y Segismundo es un príncipe que nace, pero había una profecía que decía que el príncipe iba a sublevarse y iba a poner la cabeza del rey, su padre, bajo sus pies. Wow. O sea, iba a destronar al padre. Entonces el padre lo que hace es que lo cría en una torre, prisionero, ¿verdad? Sí, lejos del reino. Todo el que ejerce el poder teme que le arrebaten el poder, aún sus propios hijos. Y en esos tiempos usted sabe que mataban al rey. Y así entonces, ¿qué sucede? Que para probar en una ocasión a Segismundo le dan una toma y un verbaje y lo llevan al palacio. En el palacio, entonces Segismundo despierta y él se encuentra extraño. Entonces le hacen creer que todo lo que él había vivido antes en la torre era un sueño. Ok. Y que esta era la realidad. Pero ¿qué pasa? Sucede lo mismo que decía la profecía. Segismundo se encaloriza y tiene una actitud que al rey no le agrada. ¿Ve? Entonces, posteriormente hacen lo mismo. Lo mata. No, lo duermen y lo llevan para la torre otra vez. Ok. Y allá le dicen que lo que pasó en el palacio era un sueño. Entonces él dice que es la vida, un frenesí, una ilusión, que el mayor sueño es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. De ahí es que viene. De O sea, ese la libro. realidad, sí, ese libro está escrito en verso. O sea, yo hice un resumen, pero muy resumido. Ese libro yo lo he leído como 4 veces, es mi obra favorita literaria. Que uno de los más grandes Calderón de la Barca. Pero es dice, preciosa, o sea, uno se deleita leyendo ese libro, en verso entero. Antes de nacer somos nada, y después de morir somos nada. Jean-Paul Sartre.
Saltré. Así que la vida es un intervalo entre la nada nada y la nada. y la nada. Miren, Pero hay un filósofo gigantesco adelante. en el transcurso de la historia humana, llamado ¿cómo? Salomón. Sí. Salomón. Es conocido como el sabio Salomón. O el predicador. Uno de los hombres que en la Biblia se le considera como erudito y sabio. Aunque él comienza su magnífica Aunque obra pidió- Eclesiastés, Pidió sabiduría. hablando de que no hay nada nuevo bajo el sol, es él mismo el que dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol. Debajo del sol. Una de las frases más icónicas de él y de hecho de la vida misma, porque al final usted avanza, usted trabaja 40 años para tener una vejez, ¿verdad? Entrar, que tener un kiosco con unas hamacas, los nietos corriendo en el patio, muchas flores y cosas, pero al final pierde la vista en el trabajo. Ya ahí no puede ver el bendito kiosco y el jardín. O pierde la movilidad, ahí hay que cargarlo para llevarlo al baño. O pierde el apetito por una enfermedad esta patológica, producto mismo del desgaste del sistema digestivo. Y ya entonces todo le sabe amargo. Ya el guineo maduro que quería comerse en la enramada no se lo puede comer. Ya la naranja que quería comerse no se la puede comer. Ya el huevo que puso la gallina ahí no se lo puede comer. Y al final del día, en el ocaso de la vida, se da cuenta que vanidad es vanidad. Que todo Por eso lo que el mismo vio... Salomón dice que vio como arduo trabajo del hombre. Claro. Cuando afanarse tanto y al final, cuando usted parte de este mundo, cuando deja de respirar, sea la creencia que usted tenga, Sí. vaya donde vaya, usted ni la ropa Que el fin- la escoge usted. Sí, porque le pone el la que- fin- No, para el cumpleaños el sí fin de le la coge vida. usted. Sí. Quiero este pantaloncito, este Miren, relojcito, miren pero al jóvenes, final hablando del día- de eso, yo viví eso en carne propia con la muerte de mi madre. O sea, al final, cuando tú puedes observar un ser humano llegar hasta el final, el último aliento, cuando eso se va, se desprende del cuerpo, que ya lo que queda es el bagazo inerte, La materia inerte. ahí, eso te prácticamente como que te traumatiza. Cuando tú recuerdas el afán de la gente, el acumular cosas, el hacer cosas, el decir cosas, y al final tú te quedas ahí, y después que tú te quedas ahí, ya tú no eres nada. Entonces, deja mucho que desear una palabra que yo he traído para filosofar en este viernes 2 de agosto, y es la palabra tolerar, ser tolerante. Vista los hechos que han estado ocurriendo en nuestra sociedad últimamente, tanto por las redes sociales, que es por donde nos llegan todas las informaciones, y ver el grado de intolerancia que tenemos nosotros los dominicanos. No sé si, bueno, creo que es en toda parte del mundo, que estamos dados como algo natural en nosotros a ser intolerante. Pero primero vamos a definir, ¿no?, cada una de estas palabras. Tolerar, ¿qué es tolerar? Tolerar es respetar, tolerar es avanzar, tolerar es no discutir, tolerar es no entrar en disyuntiva con otra persona. Hemos visto muchas veces en la sociedad, la mayoría, últimamente estamos viendo mucho pleito de personas que se van a los puños, quizás porque no toleró una palabra ofensiva que le dijeron.
y alguien pierde la vida. Hemos visto que en la calle, por un descuido, alguien te roza el vehículo y por no tolerarle esa falta, ese accidente, te desmonta y quizás le quiere entrar y el tipo está armado, ¡pam!, te da un tiro. O quizás la persona que le tocó al vehículo, ¡tan!, le da un tiro, sin mediar palabra. Porque hemos sido intolerantes. Estamos ahora mismo en la sociedad intolerante, en donde no se tolera nada. Y dice un filósofo llamado Karl Popper, un austríaco, quien escribió mucho sobre una teoría, pero él hizo una paradoja de la tolerancia. Él decía, oigan bien, si una sociedad es limitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Oye bien, si tú eres medianamente, o sea, tú tienes que ser tolerante en todo el sentido de la palabra, porque si tú eres medianamente tolerante, estamos hablando de este hombre, fue uno de los últimos filósofos del siglo XX, vamos a decir, ya murió, era austríaco. Si tú eres medianamente tolerante, está destinado a ser destruido por un intolerante. O sea, que debemos de poseer una capacidad para poder tolerar acciones, primeramente acciones, dicho, las cosas que se dicen, hechos, las cosas que ya están hechas, que ya tú no puedes cambiarlas porque ya están hechas. Si no toleramos tanto las autoridades, hemos visto muchas embestidas, bueno, la última que vi fue la del camarógrafo que estaban grabando, porque hay intolerantes en todas las esferas sociales, tanto dentro de la población civil como de la población que no es civil, que son las autoridades. Tanto como el subalterno, como el empleado, como el empleador. Tanto como el político, como quien es el subalterno de ese político. Intolerancia. Cuando la sociedad se hace intolerante, va entonces a la destrucción. No importa el medio desde donde sale el no tolerar. Invitamos a la sociedad, señores, tanto pública como privada, civiles y militares, seamos más tolerantes, porque si no somos tolerantes, la sociedad va a ser vía o estará en la vía de destruirse por ella misma. Bueno, muy interesante tema, pero hay que agregarle a eso. Estamos a la mitad de la tercera década del siglo XXI. Sí. El siglo XX fue un siglo totalmente accidentado. Aunque en 1903, con la creación ya en masa del automóvil por Henry Ford, y en 1905 el primer vuelo de los hermanos Wright, en 1908 el asunto de la televisión, vieron grandes aportes en el área de la filosofía, la economía, la política y de la tecnología, de los inventos. Llegó Fleming con la penicilina. O sea, fue un siglo accidentado, pero también fue un siglo violento,
quizás el más violento que ha tenido la humanidad desde los registros que tenemos de las tablas cuneiformes de la antigua Mesopotamia. ¿Por qué? Porque fue el siglo de la, por ejemplo, para citar algo, por decir algo, lo que se llamó la masacre de los filipinos por Estados Unidos en 1902. Estados Unidos cometió prácticamente un genocidio con Filipinas. La gran la guerra. primera guerra, la gran guerra. Pero antes de la gran guerra estuvo el tema de la guerra de las Casas de las Rosas, que duró 100 años. Estuvo el tema de la guerra civil de España, la primera y la segunda. Estuvo el tema del imperio austrohúngaro, el tema contra los franceses, el problema de los ingleses con los húngaros, y con los libaneses. O sea, fue un siglo totalmente violento. Nosotros todavía vivimos la resaca como sociedad en el mundo de esa violencia, aportando lo que el profesor le estaba diciendo. Ahora bien, cuando desde el Estado, que hemos tratado... No, espérate, antes de entrar ahí, mira, hay una máxima, porque estamos en filosofía hoy, viene de filosofía. Hay una máxima con relación a la guerra, y es que la guerra, ¿verdad? Dos personas que no se conocen, matándose por los intereses de dos personas que sí se conocen. O sea, estamos hablando, y eso no ha cambiado. Perfectamente, pero... Eso no ha cambiado todavía hoy. Podemos llegar al siglo 25, que tú no vas a existir, el doctor tampoco. Bueno, tal vez yo pienso congelarme, pero es lo mismo. Un grupo de gente que no se conocen tirándose tiros. Para que me entiendas. Por dos tigres por los intereses de dos tigres que se conocen. Para que me entiendas. Pero entra en terreno político, sí. Entra en terreno político. Por ejemplo, Italia, Japón y Estados Unidos eran socios en la Primera Guerra Mundial contra Francia. En la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. Aliados. Los aliados. Pero en la Segunda Guerra Mundial eran enemigos a muerte, porque precisamente Japón fue el lado opuesto a los Estados Unidos. Claro. Y recibió el embaste, el golpe de una bomba atómica. Dos. Entonces, es el siglo, señores, más violento que ha existido de acuerdo a los registros históricos que hay de la humanidad. Independientemente de que la teoría suya sea que venimos de hace 500,000 de años, 400,000 años, 10,000 años, 12,000 años, 6,000 años, dependiendo, como usted lo vea, pueden revisarse todo lo que existe, que es más antiguo, como las tablas cuneiformes, ya sea de Siria, la antigua Mesopotamia o de Babilonia, y no ha habido un siglo más violento que el siglo XX. Y nosotros nacimos en ese siglo. Sí, adiós. Heredamos la resaca de la violencia de ese siglo. Sí, toda la guerra habidas y por haber fueron en entonces, ese siglo. Ahora lo que hay son chisme de patio, ahora ya voy para allá, doctor. Entonces, nosotros debemos este estado y los demás estados, sean insulares o no, deben establecer políticas claras para trabajar lo que es la tolerancia dentro de lo que es la diversidad del ser humano. Nosotros no nos enseñan a tolerar, porque desde pequeño, usted que me está viendo debe saber que si usted iba con un ojo abollado a su casa de la escuela, lo primero que le daban eran 2 pecosones más. Mañana ven aquí sin darle 2 pecosones a él para que tú veas. Y ya uno estaba obligado a pelear, porque o era la pela otra vez, o era uno darle al tiguerito aunque se mandara. Entonces, es un círculo vicioso el tema de la intolerancia. Por ejemplo, ¿cuántas denominaciones religiosas hay que profesan el cristianismo? Más de 45,000. Ahora, ¿son tolerantes? No lo son. ¿Predican de Jesús? Sí. ¿Hablan de Jesús? Sí. ¿Dicen que eso es su ejemplo? Sí, pero no son tolerantes. ¿Por qué? Porque esas 45,000 denominaciones tienen una guerra campal, no solo en el campo teológico,
histórico, interpretativo, científico, sino también en el campo normal, de la sociedad. Usted seguro ha escuchado a algunos predicadores, y usted también, decir, aquellos son hijos de Satanás, sobrino de Lucifer, nieto de Alí Baba, ¿sí o no? Y la bestia, aquel es el cuerno pequeño, aquel es el que la marca, no sé qué. Eso es intolerancia. ¿O estoy equivocado? Señores, entonces, para aportar algo. Ustedes saben quién decía, doctor, oiga esto, seguro usted me va a adivinar. Ustedes saben quién decía que la tolerancia contribuye al bien común y también es un avance para la paz social. Oye bien, la tolerancia contribuye al bien común. Eso es la política prácticamente. Y también a la paz social. Voltaire. Marrero mencionaba que el siglo XX ha sido el siglo más violento, pero al parecer hemos aprendido poco. O quienes dirigen los destinos del mundo han aprendido poco, porque en estos primeros 24 años de este nuevo milenio, de este nuevo siglo, estamos viviendo hechos violentos, guerras, genocidio. Tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, tenemos genocidio en Gaza, los hutíes, en África, tribus. Entonces, y a nivel ya de nuestra región, la violencia que tiene que ver con el narcotráfico, la criminalidad, aparte de la guerra, que también causa la muerte de centenares y millares de personas. Sí. O sea, esa violencia criminal, aparte de las guerras que estamos viviendo. Por eso digo, parece que hemos aprendido poco también a ser tolerantes, porque usted nada más tiene que sentarse ante la pantalla de un televisor o ir a los periódicos. O sea, tenemos ya, ahora el día 7, se va a cumplir 10 meses del genocidio que se está cometiendo en Gaza por parte de un Estado, del Estado de Israel, que está llevando a cabo una limpieza étnica. O sea, Gaza se ha convertido en el mayor campo de concentración actualmente. Y usted no ve los líderes mundiales que hacen como nada para poder detener ese genocidio que está llevando a cabo el pueblo de Israel, el Estado de Israel. Pero lo grande es, Marrero, que ustedes hablaban de religión y mezclaban religión cuando hablaban de tolerancia. Y es que todos esos estados como tal son religiosos y le sirven a Dios en sus diferentes creencias. El Estado judío es un estado religioso. La parte de Palestina es un estado religioso, jamás. Pero Rusia, Putin dice que se arrodilla a orar. Ahí está la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa. Una de las más conservadoras del mundo. Decía el gran Victor Hugo, escritor francés, que no ha escuchado hablar de Victor Hugo, el autor de Los Miserables, una obra maravillosa, que en mis años de juventud yo decía, yo quiero aprender francés para leer Los Miserables en el idioma original, en francés, que fue escrito. ¿Decías tú? Sí, decía yo. ¿Y lo leí? No aprendí, lo leí en español, pero no en francés. Decía Victor Hugo que la tolerancia es la mayor religión, o es la mejor religión que se puede practicar, realmente. Y creo que es así, porque usted no hace nada con decirle que le sirve a Dios cuando usted no puede tolerar, aceptar al otro como es. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es usted permitir algo que usted entiende que es ilícito, pero que usted lo permite por no actuar en contra del otro. Eso tiene mucho que ver también con la filosofía que Marrero, tú sabes que yo siempre ha tratado aquí de la otredad de Emmanuel Levinas, que es también un gran filósofo. Cuando usted ve vete más lejos, vete 200 y tantos años antes de Jesucristo, en la cuna de la filosofía, Platón lo plantea así. Exactamente. Platón dice que la tolerancia debe de ser única y exclusivamente respecto al mal, respecto a lo mal hecho. Sí, que ahí debemos ser un poco intolerantes, no podemos tolerar lo mal hecho. Sí. Pero el acto en sí, no la persona, sino el acto en sí. Acuérdate. Entonces, debemos practicar, voy a repetir, la tolerancia es la mejor religión que se puede practicar, decía Víctor Hugo.
Y en nuestro diario vivir, no ya yéndonos a los conflictos de Estado, de pueblo, entre otros pueblos, sino entre nosotros también, muchas veces, como decía el profesor al principio, somos muy intolerantes. Por cualquier quitametapasca, un buen dominicano, reaccionamos de una forma que puede tener consecuencias, que pueden afectar el transcurrir de nuestras vidas y cambiar nuestra vida de un momento a otro. Sí, porque cuando una persona se desmonta de un carro... El intolerante no piensa en la familia. No piensa en las consecuencias de sus actos. Acuérdense que los seres humanos... Es mejor que te llamen Gabriel cobarde, porque recuerden esto que voy a decir. La cárcel y el cementerio está lleno de ¿qué? De los que privan en guapo. De gente guapa. Déjenme decirle esto, señores. Recuerden que en República Dominicana se ha trabajado muy poco los temperamentos de las personas. Los temperamentos están tipificados en 4: sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. La mayoría tenemos un chip de colérico y eso nos lleva a ser un poco intolerantes frente a algunas cosas. Pero cuando yo hablaba hace un momento del siglo XX y la poca tolerancia que hubo, no solo fue en el área militar, sino que también en el área cultural. Hubieron, por ejemplo, la generación de los 27. Ese grupo de artistas fue muy altamente criticado y hasta cierto modo perseguido, incluyendo Picasso, que es de ese grupo, por su estilo diferente a lo que se entendía que era arte. El tema, por ejemplo, de la música, hay una técnica que es la técnica de los 12 tonos. Cuando esa técnica surge en la década del 20, del 1900, del siglo XX, esa técnica viene a alterar el orden que se entendía cómo se debía hacer música. Usted que sabe más que yo de eso. De música. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando surge esta técnica de los 12 tonos y empiezan las mezclas, que viene el rock and roll, que viene por aquí esto, que viene, y esas músicas se empiezan a popularizar, hay una élite arriba que se resiste a eso, que persigue los que cantan esto, que persigue lo que y ahora, de alguna forma los nosotros, metaleros, donde mayor se evidencia y hay más altos niveles de intolerancia realmente es en el ámbito religioso. Es donde menos se debería de dar. Y es donde, porque como dice Víctor Hugo, debe ser la mayor religión de toda la tolerancia, pero en el ámbito religioso, y no solamente del cristianismo contra otra religión, como le llame cristianismo pagana, sino dentro del mismo cristianismo, porque Occidente está fundamentado en el cristianismo, o sea, la base filosófica del Occidente es la filosofía griega, el cristianismo y el derecho romano. Entonces, pero dentro de ese cristianismo, nosotros lo vemos aquí a nivel local, o sea, como una iglesia o quienes profesan pertenecer a una iglesia menosprecian a otro grupo que pertenece a otra iglesia. O sea, solo por tener un credo diferente. Llamado el cristianismo, que para mí es la filosofía que más ha transformado vida en el transcurso y el discurrir de la historia, y que más bien le ha hecho a la historia, que también le ha hecho mal por otro sentido, porque también es una de las religiones que más muerte ha causado, por lo mismo que estamos hablando, por la intolerancia. Recuérdense la Edad Media. De un grupo contra otro grupo. Más que la filosofía misma del cristianismo, es la imagen desvirtuada de Dios que algunos han asumido. Mire, el cristianismo tiene 2 principios básicos, Gabriel, mantiene la idea, que es el amor y el perdón. Son 2 cosas que revolucionan la sociedad y el ser humano. O sea, pero no el amor a quien te ama, porque Jesús va un poquito más allá, porque eso lo hacen todo el mundo. Sí. Es el amor a ese que es diferente, a ese otro que habla Levinas, a ese otro que representa todo lo contrario de lo que tú eres. Incluso Jesús dice a tus enemigos. Y es de lo que tú mismo crees. Entonces nosotros nos concentramos y solamente estamos amando y cuidando el círculo que nosotros, que tiene valores culturales igual que nosotros, que piensa igual que nosotros, pero cuando ese otro se revela ante mí con su propia otredad, como llama Levinas, o sea, me hace ver en mí y me hace desecharlo, porque no es igual que yo. Entonces, pero eso es que Jesús dice, o sea, y Jesús toma como ejemplo
3 personajes. Que si usted va por ahí, porque aquí viene alguien y se sienta aquí, pues así, que viene bien representado, lo vamos a sentar. Ahora, si viene un mendigo, que Jesús lo dijo, si viene un mendigo, no le abrimos las puertas igual, porque ese otro con su otredad es totalmente diferente a mí. Entonces, huérfano, viuda y extranjero. O sea, al nivel donde Jesús lleva eso. Entonces, incluso hasta en la misma iglesia, cuando usted ve que llega una gente y se siente un mendigo, usted ve que todo el mundo como que anda, porque es difícil realmente. O alguien pidiendo, y ahí entonces que viene la pedir. tolerancia, ahí viene el amor que Jesús dice que debemos sentir los unos por los otros. Lo que pasa, doctor, que Jesús estaba restaurando la imagen que tenían de Dios, porque eso no viene del Nuevo Testamento, eso viene del Antiguo Testamento. Parece que uno de los reclamos que Dios le hace a Isaías, a través de Isaías al pueblo, es el siguiente. Ustedes seguro han escuchado muchos sermones de Isaías 1:18, que dice, ven y estemos a cuenta que si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero antes de eso, el Señor le dice a Isaías, ya yo estoy harto de su sacrificio, no quiero más, literalmente lo dice así, 1:14 en adelante, no quiero más sacrificio de bueyes, ni de machos cabríos, no me hagan nada, no quiero nada. En este caso, en nuestra actualidad, sea, no quiero más culto. No quiero más culto. Entonces lo que dice es, en el verso 16 y 17, que son muy interesantes, restituid la justicia, amparad al huérfano, proteged a la viuda, ayudad al extranjero. Entonces dice, luego ven y estemos a cuenta, dice el texto, que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero primero a eso. Tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Pero esa es la parte que en cualquier sermón que usted escuche de Isaías 1:18, odian los versículos 14, 15, 16, 17. Que usted si está en su casa y tiene la Biblia, lo puede buscar. Que es así. Entonces, y cuando usted, por ejemplo, si quiere desarrollar el tema de manera sistemática en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34, ¿usted ha escuchado un sermón de eso? ¿Qué es lo que dice Ezequiel 34? Ah, no, todo el mundo le habla de Ezequiel 37, que los huesos secos van a revivir. Y que, no, pero el contexto del 37 es el capítulo 34. ¿Y qué es lo que dice? Dice el Señor, estoy harto de estos pastores que se apacientan a sí mismos, literalmente. Ahora los voy a apacentar yo a ustedes, mi pueblo, mis hijos. No esto que se apacientan a sí mismos y que han olvidado a esa oveja peniquebrada. Aparece 6 veces esa palabra ahí. Peniquebrada se rompió, parece una patita. Y entonces el Señor dice, a esa, ustedes nada más buscan la gorda, la engordada, la bonita. La que tiene lana, la esa, que tiene leche, la que da carne. Exacto. Entonces esa peniquebrada ha sido abandonada y dejada a su suerte para que el lobo venga o las fieras del campo y la caben. Escuchen. Entonces él dice, yo quiero que ustedes, para que terminemos esta primera parte de Viernes Filosófico, lo que le decía ahorita al doctor de Platón, que hace 200 y tantos años antes de Jesucristo dijo, la tolerancia se da únicamente respecto del mal, pues la verdad y el bien no son objeto de tolerancia, sino de adhesión y beneplácito. Así es. O sea, todo lo que tiene que ver con tolerancia es con relación a lo malo, como dijo el doctor. Tolerar a otro y aceptarlo como es. Sí, entonces miren, vámonos a la pausa comercial. Antes de eso, ustedes saben que llegamos gracias al arroz Don Daro. Es el arroz premium selecto que consumimos nosotros los dominicanos, principalmente aquí en la región noroeste. Arroz Don Daro. 829-432-3388. Ahí están envasados de a 5, 10, 15, 20, 25, 50 y 100 libras. Arroz Don Daro. Hay un solar, señores, un terreno que lo están vendiendo en la tercera etapa de Bello Atardecer, de oportunidad inmobiliaria a Levante. 829-643-0002. 477 metros de oportunidad. Comuníquese a ese número. Pausa comercial. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación,
comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico social. Óptica José, confianza y experiencia, más de 20 años de servicio. Examen de la vista computarizado, monturas en diferentes marcas y modelos desde 300 pesos en adelante. Gran variedad de lentes de contacto en todos los colores. Recibimos tu receta y te ayudamos con la adquisición de tu montura. Entregamos tus lentes en tan solo 24 horas. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito. Ven y recibe los múltiples beneficios que solo Óptica José te puede ofrecer. Estamos en la calle 27 de febrero número 89 en Mao Valverde. Contáctanos al teléfono y WhatsApp al 809-572-8200. Búscanos en Instagram en @ópticajose_Mao. En Óptica José, tu visión es lo primero. Basta ya de un internet con poco alcance, de perder tus partidas, de que tus correos no carguen. Basta de un contrato con ataduras. Cambia nuestras líneas, internet con fibra óptica, televisión digital y planes totalmente a tu alcance de hasta 600 megabytes por segundo. Mao Cablevisión, uniendo distancias y creando conexiones. Contáctanos en @Mao Cablevisión o al 809-572-5353. Adquiere tu plan ya. Saplu, el sistema de facturación líder para negocios exitosos. Administra tu inventario, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, nóminas y mucho más. Llámanos al 829-972-6054. Te espero. Diagnóstico social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico social. Bien, amables televidentes, estamos de regreso en este su espacio Diagnóstico Social, un tema que no da una hora, no da una tarde, no da un día, no da una semana, no da un mes y no da un año. Si algún amigo quiere llamar para dar su aporte también en relación a este tema de la tolerancia, los teléfonos están abiertos. Sí, porque Así estamos es. viendo y viviendo en la sociedad de los intolerantes, que no es de ahora. No, La intolerancia viene... Pero que acabo de decir que hemos heredado, estamos bajo la resaca del siglo más violento, más intolerante que existió. Tú sabes los científicos que han muerto a manos de un intolerante. Mira, Y los artistas. músicos, los presidentes, los líderes. Voltaire, que usted lo mencionó Sí. ahorita, decía: yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defendería el derecho que tiene a decirlo hasta con mi vida, o daría mi vida para que tú tengas el derecho a decirlo. De eso se trata la tolerancia. O sea, en este mundo acelerado en que vivimos, donde cada quien ahora proclama sus ideas y hay muchos medios por los cuales usted la puede proclamar. Antes quizá solo existía la prensa escrita, después se agregó el radio, la televisión, pero ya a través de las redes sociales. Entonces, cuando a veces algunas personas plantean una posición, la gente de una vez sale, no respeta. Se lo comen veces. vivo. Sí, porque hay poco nivel de tolerancia realmente en nuestra sociedad. Hablando hoy de en eso, día. tú no sabes que el otro día... Usted mencionaba ahí a John Lennon. pero Sí, está Mahatma Gandhi, o sea, la hay historia está muchísimo. llena. El más grande, Martin Luther King. el más grande, uno de los más grandes pacifistas fue Mahatma Gandhi, Y fue muerto Y en la fue mano de un intolerante. de un nacionalista de Es la así. India. Principalmente esa filosofía Después de haber nacionalista, ganado. Marrero, esa filosofía nacionalista que se está viendo hoy desde el punto de vista ideológico de la política, lo que se llama como Ultraderecha. y libertario, como el presidente de Argentina, son muy intolerantes. Demasiado. O sea, y le transmiten eso a sus seguidores, a las masas, lo mismo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump. Yo creo que hay un Milei neonazismo. peluca, le dicen de que peluca. Yo creo que hay un neonazismo. Sí, hay un nuevo fascismo ahora.
tratando de resurgir, y entonces eso es peligroso en un mundo que todavía está bajo la resaca, bajo el humo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, bajo la crisis política y social que tuvo la Guerra Fría. Señores, y hay un dato que nosotros no hemos mencionado, pero mientras el profesor hablaba, yo me trasladé ahí. Tocamos eso hace unos 2 meses aquí. Los que están propiciando la guerra, todos son nacidos en un periodo de Guerra Fría, en un ambiente de guerra, y llevan eso, aparte de la genética, lo llevan como visión. Sí, pero su visión de Estado es la guerra. Ellos se conocen así como estamos pero nosotros tres aquí. Pero que su visión de Estado es la guerra. Para ellos el Estado subsiste, persiste, existe, es por la guerra. Y si no hay guerra, yo desde que nací tengo uso de razón, nunca he oído que Rusia esté en paz, ni Estados Unidos. Las polarizaciones no son porque buenas. Estados Unidos tiene una economía de guerra. Entonces, las polarizaciones no son buenas. Allí. Y estos grupos fascistas o neofascistas, lo voy a llamar, nacionalistas, promueven mucho esa intolerancia, el ese odio a los grupos minoritarios, como ellos le llaman. ¿Ve? Entonces, ellos van transmitiendo eso a sus seguidores. O sea, la intolerancia. Seguidores con con anemia mental. Las masas que cuando aparece una gente carismática que quizás en su discurso le hace creer que puede satisfacer sus necesidades, ¿ves? Poca leída, poca culto, podemos decir, que lo que tienen necesidad es de hambre, de comer, como decía Nerón, ven el circo y pan y circo, comida. ¿verdad? Pan y circo. Entonces promueven ese odio a los extranjeros que Jesús dijo, que se manifieste el amor de Dios, y usted revela que usted ha conocido a Dios como usted trata esos 3 personajes, viuda, huérfano y extranjero. Pero lo grande del caso es que la mayoría de estos líderes se promueven y se venden como muy religiosos. O sea, una contradicción absoluta. Que creen en Dios Claro. a rajatabla. A su manera. Van a la iglesia ahora. Practicante. Y, a su manera. Y se atreven a tener hasta Entonces, un hálito de fe. Mueven, sí, no. Y mueven entonces porque- esa masa religiosa, la mueven a su favor, la utilizan a su favor para Doctor. promover el odio. Y esa polarización en la sociedad, que es peligrosa, es Mira, muy Todos peligrosa. los ejércitos tienen un capellán. Sí. Un Y capellán. le oran, ¿Cuál y es el se asunto? persignan. La y misión hacen- del capellán y es le- decirle, los encomendamos en el y nombre a de la- Jesús. y a la- Que y a los aviones. que caigan los enemigos. Y a los aviones le tiran Y el que asunto bendito. El Salmo 92, que caigan todos a su derecha. A los y a su misiles, diestra. a los misiles le ponen la cruz. Eso, Dios mío. Bendiciéndolo. Miren, el país más grande de América del Norte, yo entiendo que con esta efervescencia de intolerancia que hemos heredado Perdón, de América del Norte. De América o del del continente Norte. americano. de América del Norte. ¿Cuál es Sí, el porque más hay grande? 3 países en América del Norte. América del Norte hay 3 países, el más grande de Canadá, ellos. Estados Unidos y México. ¿Cuál es el más grande? Estados Unidos. Por Alaska. Que es se sepa. parte de la cuna yo digo que pocas cosas suceden siendo un país en donde todo el que tiene puede estar armado. Si tú tienes con qué comprar claro, tiene que ser, ¿verdad?, mayor de edad. No, que en el estudio más reciente Pero hay si- más almas que habitantes. Pero si tú tienes, sí, porque te dan hasta un número. Hay gente que tú tiene- puedes tener hasta, yo creo que te dan un número 9 Lo que de pasa diferente es que calibre, pero no puedes Yo tener tengo un amigo que me dijo Todo que se tiene remite más de a 40 su Sí, generación. pero yo lo que digo es, en una sociedad así, tan numerosa, ¿no?, y tan distribuida, porque allí hay muchas nacionalidades, Tan diversa. exactamente en ese país, y en donde todo el que puede tiene más de un arma, poca cosa pasa. Lo que pasa es que hay que ir a los orígenes de donde surge el Estado norteamericano. Estados Unidos surge por unos colonos que se rebelan Sí, ante el rey Carlos V, ¿era? sí. Y por la persecución esa es religiosa. la historia para ser ciudadano en Estados Unidos. No, Ya, pero- religiosa. pero perdón, va. perdón. Cuando ellos llegan,
los hugonotes, que así se le llamaba, que llegan de Europa corriéndole a los intolerantes religiosos de Europa, llegan con dos cosas en la cabeza. Lograr la libertad de culto, que si usted cree que Dios es una mata de naranja agria y lo quiere adorar ahí, ya eso es su problema entre usted, eso es su discernimiento. ¿Tú sabías teológico. que por eso fue que apiaron a Juan Bosch aquí? O sea, una de Entonces, las leyes. lo otro, La iglesia tuvo mucho problema. Libertad de culto, que lo otro es, en la modificación. lo otro era poder defender sus intereses y su vida y su familia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran médicos, científicos, tuvieron que correr, teólogos, pastores, tuvieron que salir corriendo y perdieron todo, porque en la persecución, la Santa Inquisición... Tú nada más salvabas la vida. Era gateando. Vete ahora mismo que me digas que te matan seguro si te encuentras aquí. Tú estás acusado de brujería y cosas. A correr se ha dicho. Entonces, ellos para percatarse, eso está en una enmienda, el derecho a tener un arma de fuego. Ahora, ¿qué es lo que ellos no hacen? El problema de Estados Unidos no es cambiar la enmienda. El problema es la mafia que hay estructurada alrededor de la industria armamentista. Porque si tú fabricas 10,000 pistolas Glock, La quiero vender. de 9 milímetros, ¿qué es lo que tú quieres? Venderla. Es venderla. Tú no tienes que ver que yo sea terrorista o que sea de donde sea. Tú lo que quieres es vendérmela. Lléname esa cosita y llévatela. Entonces yo la llevo al mercado negro. Porque Estados Unidos, no es un secreto, se fundó bajo ese esquema de defensa. De hecho, el viejo oeste tiene un refrán muy famoso que es: si quieres algo, ve y tómalo. Se llama destino manifiesto. Si tú quieres algo, tú quieres aquellos 2 mangos, súbete a la mata y túmbalo. Eso es el destino manifiesto. O sea, por tus propios esfuerzos, ve a lo que tú tengas que hacer. El complejo militar industrial es una parte importantísima en la economía de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, cuando no hay un conflicto, lo busca y lo arma. Casi siempre o siempre, porque nunca han tenido una guerra interna. O sea, la guerra civil de ellos, pero no contra otra nación en territorio es que no hay forma de atacarlo. Ahora bien, ellos promueven mucho realmente los conflictos bélicos a nivel internacional, porque es que su economía se fundamenta en ese complejo militar industrial de Estados Unidos, en la fabricación de armas. Entonces ese mismo complejo militar industrial también promueve la intolerancia y promueve los conflictos, señores. Sí. O sea, ese es algo de economía de un grupo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un lobismo muy agresivo en Estados Unidos. Hay lobistas que tienen aviones privados que van de repente y le dicen al jeque de tal zona, porque en África hay muchísimas cuestiones, micropaíses, microestados. Sí. Mira, dice aquel que si tú hoy no dice que el sol está rojo, te van a entrar pecosotes. Y entonces que priva en heredero, que sé yo qué, dile que venga, porque vamos a resolver. Entonces ahí empiezan los líos. De hecho, la guerra, ya a diferencia del siglo XX, doctor y profesor amable televidente, la guerra se está manejando desde la industria de los medios de comunicación primero. Primero se manda la avanzada de comunicación. Se va a pelear entre fulano y fulano. ¿Usted se recuerda que yo le dije cuando lo de Ucrania, ahí aunque sea un tiro, tiran? ¿Usted se acuerda? Lo dije faltando 2 semanas para eso. Dije, en Ucrania aunque sea un tiro van a tirar. Porque ya la industria de la comunicación había creado el ambiente y había puesto en expectativa el mundo. Y resulta que a las 2 semanas Rusia fue a Donbass y ahí empezó el rebú. Con lo de Haití lo dije faltando como un mes. La protesta, no, esa protesta termina en algo grande. Matan al presidente al mes. Ya. Eso fue profético. Entonces, usted ve eso de Irán, los medios de comunicación Israel. van creando la opinión pública, ¿ves? Claro, y van modificando la conducta y van preparando el terreno. Eso es dirigido, eso no es al azar, ¿eh? Entonces la industria armamentista cuando ve, bueno, pues ya esto está cogido, esto es tendencia. Irán-Israel ahora Irán-Israel. La gente ha comenzado a decir que... No.
Irán le va a tirar, aunque sea que eso no se va a quedar así. aunque Pues ya sea no se va a quedar así. Aunque sea con semilla de aguacate, le van ellos a tirar a Israel. Pero le van a tirar. Porque eso no se va a quedar así. Porque eso tienen ellos que hacer algo con eso. No, y el tema que iniciamos, o sea, la intolerancia entre los líderes, ¿ves? O sea, no se practica la tolerancia, entonces hay una agresión previa, o sea, hay resentimiento, hay odio, porque eso no nació ayer. Pero Eso nació ayer. doctor, somos una sociedad con una inmadurez tan grande y tan poquísima tolerancia, que un candidato a un cargo electivo, por el hecho de que usted esté apoyando a otro del mismo partido, si el otro no pasó, que lo defienda a usted, y pasé yo, por ejemplo, lo primero que yo hago es, sin eso ser una empresa mía ni familiar. ¿Y a quién usted se refiere? Jueguese. No. Estamos terminando. Es que no, pero que eso lo vemos a diario, las instituciones públicas aquí. Muchos políticos son intolerantes. Es que vivimos, entonces, señores, es lo que le digo, vivimos en la sociedad de la intolerancia. No hay forma lamentablemente de volver atrás. No se sabe qué va a venir después de eso. Bueno, lo que debería de venir es un cambio, en un punto de inflexión en la sociedad, y que cada quien aporte su granito de arena. Porque dejar la intolerancia, eso es crear un hábito. O sea, la tolerancia es un hábito. Eso no se construye en una semana, en un sábado, un domingo, un fin de semana, yendo a buscar el agua bendita en Semana Santa. Ahí entra mucho, mira, ahí entra mucho los principios, la moral, porque tiene que ver con el respeto. La disposición de los padres a enseñar a los hijos a ser tolerantes. Porque a veces los padres principalmente no enseñan eso. Principio moral. La mejor religión es la tolerancia, Víctor Hugo. Practiquemos la tolerancia. Hasta el lunes. Jesucristo Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social.